Así es eso. No creo. Sí, o yo. Y el culo. Sí. Y les había mostrado un video a una persona entonces que ven en el Parque Olaya, le disparan y queda como una lesión medular. Supongamos esa persona quería moverse, estar de pie, mantener la postura. Esa información viene desde el cerebro y baja por la médula espinal. Cuando llega a la médula espinal, hacen unos nervios periféricos para poder llegar al músculo y darle la información de que realiza el movimiento. Entonces, la parte grande es que desde el cerebro yo necesito sacar una información por unos nervios para poder llevarlo a un músculo. Y el músculo, pues con toda la estructura que hemos visto, pues él va a tener unas proteínas especiales que se permite que ellos puedan tener la contracción. Este es un segmento de una médula. Si fuéramos al ejemplo de ahorita, esto fue lo que lesionó el disparo, un daño en esta estructura acá. Y no es la imagen, pues en diapositivas puede parecer muy grande, pero no es más ancho que un pulgar. Es una estructura relativamente pequeña, la médula espinal. Y de ahí van a salir nervios que van a llegar hasta las últimas partes del músculo. Esto es en esquema y esto es en fotografía. Así es como se ven los nervios llegando a los musculares. Esto es una microfotografía. Entonces, en esta microfotografía lo que se observa es el nervio, acá entonces en blanco, y en esto vendría siendo un músculo que está pegado al hueso. ¿Qué tipo de músculo es? De los tres. Esquelético. Si es esquelético, ¿es estriado sí o no? Sí. Van aquí las estrías. Esas son las estrías. ¿Voluntario o involuntario? Voluntario. Y aquí viene con esta parte. Este último pedazo que aparece acá es lo que se ve aquí. Este es el último segmento de un nervio y esto aquí abajo es la fibra muscular, la parte más pequeña funcional de un músculo. Si fuéramos a mirar solamente el nervio, pues lo voy a pintar aquí en azul y cada una de estas cosas vendría siendo nervios, llegando todas a fibras musculares. Vamos entonces a ampliar esto. El mismo nervio, acá, llegando a una fibra muscular. Ampliado solamente, nervio y fibra. ¿Cómo funcionan estos nervios? Y me devuelvo a la primera clase. Una de las preguntas que les hice era sobre Golgi. Y de Golgi yo les dije que Golgi podría producir diferentes tipos de vesículas. Unas vesículas son las vesículas de Transmembrana. Entonces, en la célula que vamos a denominar fibra muscular, neurona muscular, ella puede generar una proteína que se llama acetilcolina. El aparato de Golgi, una célula que se llama neurona, la va a envolver en vesículas sinápticas. Se llaman vesículas sinápticas porque están aquí en la última parte que se va a denominar sináptica. Es en la última parte de una neurona, acá, que va a tener vesículas, que son estas bolsas, que van a tener un neurotransmisor. El neurotransmisor específico para el músculo, en forma resumida, es ACH. Y esas tres letras son el resumen de esto, acetilcolina. Entonces, la acetilcolina es el neurotransmisor que necesita ser liberado desde la neurona para que la fibra muscular pueda funcionar. Eso es así, acetilcolina. ¿Cómo funciona una sinapsis? Está la neurona, tiene vesículas. Dentro de las vesículas hay neurotransmisores. ¿Qué vendría siendo ese punto rojo? ACH, acetilcolina. Si va a arrancar la contracción, esa acetilcolina se libera y se libera el espacio que existe entre la neurona y el músculo, no entre la neurona y el músculo previo al receso de que vamos a hablar de la unión neuromuscular, como la función de los nervios y el músculo. Entonces, estos casos de vehículos que ven son acetilcolina y este espacio se llama el espacio sináptico, hendidura sináptica o gap sináptico, GAP. Este es el espacio que está acá y se libera.
Pero miren que cuando se libera, aquí existen unos receptores. Son estos, son proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana van a ser las que permiten que se dé la contracción. Quiero mover un músculo voluntario. ¿Qué tengo que hacer? Desde la neurona, en la última parte va a entrar calcio aquí. Ese calcio permite que las vesículas liberen al espacio sináptico el neurotransmisor. Nombre del neurotransmisor. Acetilcolina. Acetilcolina. Ya se libera acetilcolina y se va a pegar esa acetilcolina a sus receptores. Miren que se pega una aquí y otra acá. Se pegan dos moléculas de acetilcolina al receptor y este es como una compuerta que estaba cerrada, pero cuando se une la acetilcolina permite el ingreso de sodio. El sodio no podía entrar, pero cuando la acetilcolina pega, el sodio puede entrar y arrancar en la fibra muscular todo el proceso de la contracción. Piensan también de aquí de una vez cosas para enfermedades y tratamientos. Si yo impido que esta acetilcolina se pegue, pues no se va a dar la contracción y el músculo se relajaría. Una forma muy simple de explicar cómo funciona el botox. Yo por la miopía tengo esta parte de raya de aquí, y no es que esté mirando feo ni que esté bravo todo el tiempo, por la miopía. Si quisiera estéticamente mejorar esto, me colocaría aquí punticos de botox, no ocurriría esta liberación de acetilcolina y esto quedaría relajado. Cambiaría la parte estética de esta parte aquí del entrecejo. Esa es una forma de cómo funcionaría. Pero también hay enfermedades que tienen que ver con esto. Hay enfermedades que tienen que ver que esto no se dé y entonces la persona tiene el músculo relajado y no podría mover. O también es una explicación de cómo funciona un anestesiólogo durante una cirugía. Un anestesiólogo mete una serie de venenos que hacen que el cuerpo esté relajado. La persona está descansada y el cirujano puede manejar todos los músculos sin necesidad de mover. Y si quiero ser maldadoso, le doy un relajante muscular, pero no lo anestesio, simplemente lo dejo relajado, para que sienta todo el dolor, pero que no se pueda mover, pero que sienta todo el dolor. Es una película anestesia mala, pero tiene que ver con temas. Ustedes vean lo importante que es entender esta parte aquí. Entonces aquí vamos. Neurona, vesículas presinápticas contienen acetilcolina. Aquí está, la acetilcolina se libera, se pega a su receptor. Este es el receptor. Es una proteína que atraviesa toda la membrana. ¿Qué tipo de proteína es? Transmembranal. Y tiene un canal, es decir, una proteína transmembranal, específicamente para el sol. Entonces, aquí está. Si yo cogiera la acetilcolina, la pegara hasta aquí, que se libera aquí acetilcolina, pego una aquí, entonces el canal se abre y puede entrar sodio. Entonces, al entrar sodio, ya puedo seguir con todos los demás fenómenos. De acá, de una vez sirve para explicar una cosa ahorita. Miren cómo, si está aquí pegada, hay contracción. Para evitar entonces aquí que se siga dando la contracción, pues la tengo que destruir. ¿Cómo la destruyo? Con una enzima. Todo lo que termine en asa, como hablábamos de oxidasas, hidrolasas, ¿sí? Entonces todo lo que termine en asa es que fragmenta. Entonces esta vendría siendo una enzima que fragmenta la acetilcolina. La acetilcolinestasa. ¿Qué? Entonces esta vendría siendo una enzima que fragmenta esto, la parte en dos pedazos y luego reutiliza. Entonces, para poder impedir que la contracción se siga dando, necesitaré esta enzima que fragmenta. Acetilcolinesterasa. Unión neuromuscular, la fibra, la neurona, acetilcolina, espacio sináptico, y aquí tendríamos fibra muscular, parte más pequeña. Entonces vamos con los componentes para poder entender la unión neuromuscular. Esto es volver a la primera clase, a la de célula. La parte más externa de una célula, la membrana. Entonces, todas estas palabras que ustedes ven acá, sarco, hace referencia a músculo. Sarco es. La segunda palabra es que eso tendrá que ver algo con músculo. Entonces,
si yo estoy hablando del sarcolema, lema significa grueso. Entonces la parte gruesa de esto vendría siendo la membrana. El sarcolema no es más que la membrana de la fibra. Entonces acá, esto de aquí para abajo es una fibra muscular. Esta línea roja de acá, por toda esa parte, todo esto es sarcolema, la membrana muscular. ¿Qué será esto? El citoplasma, límites del citoplasma. La membrana ¿Y la membrana cuál membrana? nuclear. La del núcleo. Entonces lo que está entre el núcleo y la membrana celular, eso es citoplasma. Pero este es de una fibra muscular, que sería el sarcoplasma. El sarcoplasma es el citoplasma de la fibra muscular. ¿Qué será esto? Como parte de una célula. El retículo endoplasmático. ¿Y por ahí dice rugoso? ¿Sí o no? No, entonces ¿cuál es? Liso. Liso. Entonces el retículo sarcoplasmático es el mismo retículo endoplasmático liso. Tres funciones del retículo endoplasmático liso. Almacenamiento de calcio, Almacenar calcio. Distribución. síntesis Sí, síntesis de de lípidos. lípidos, Dos. Y la tercera, Desintoxicado. detoxificar. tres funciones. Limpiar, producir lípidos y guardar calcio. Esto que dice aquí en azul es un retículo sarcoplasmático. Y aquí adentro le dibujé el ion calcio. Entonces, no es más que un rel, pero con calcio. Entonces ya tendríamos estas tres. Ya sabemos qué son. Falta esta, túbulos T. Entonces, túbulos T son, en el texto lo van a encontrar como invaginaciones del sarcolema. Entonces, en el sarcolema se invagina, viene el sarcolema y se invagina. Invaginar es formar una vagina, formar una cavidad. Entonces, este hueco, esta cavidad, esta vagina y esta vagina, desde el punto de vista celular, son de presión, cavidad. Entonces, el túbulo T no es más que invaginaciones que van a tener una forma de T, invaginaciones del sarcolema. Y ahorita les explico entonces cómo es. Y acá quedan 4 proteínas, que ahorita hablamos entonces de ellas, para que vayan exhibiendo esas 4 proteínas. Ya, para que lo lean a profundidad, me voy a poner a leer esto ya es parte de la función de ustedes, cuadro 11.1, en el texto de Tórtora, ahí podrán encontrar ya las definiciones técnicas de sarcolema, sarcoplasma, túbulos T, de las proteínas de las cuales vamos a estar hablando, el filamento grueso, el filamento delgado, troponina, troponiosina, titina, distropina, toda esa parte está ahí, y lo podrán encontrar en el texto de Tórtora, que de donde sale este cuadro. Lo más chiquitico de una célula muscular, la fibra. Entonces aquí en la fibra, esta es la membrana, nombre de la membrana es la fibra. ¿Sí? No, sí, es epi, ¿no? La membrana, bueno, la membrana. No, ese es cubierto. Epinicio. Membrana de, Ah. membrana de la fibra. ¿Cómo se llama la membrana? Sarcolema. Otra cosa es que eso esté cubierto de, entonces ahí tienen que tener comprensión lectora. La membrana de la fibra es el sarcolema. La envoltura de la fibra en su totalidad, ese sí es el epinicio. Esto es sarcolema. Y esto que vendría siendo el citoplasma, se llama sarcoplasma. Esto que ustedes ven aquí como una red azul, ese es el retículo sarcoplasmático. Y estas líneas que están por acá son las imaginaciones, las del líquido. Y miren aquí otra cosa, es una fibra muscular que tiene esto, tiene muchos núcleos. ¿Por qué tiene muchos núcleos? Porque la fibra muscular es una célula que produce muchas proteínas. Tiene que tener una gran cantidad de proteínas. Esa vendría siendo esta parte. Lo mismo, fibra muscular. La membrana, nombre. Sarcolema. Invaginaciones. Túbulos T. Y acá
tendríamos el retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático. Y hemos visto hasta acá como de un músculo grande que está cubierto de epi, que está hecho de fascículos, que están cubiertos de peri, que está hecho de fibras, que están cubiertas de endo, y que esas fibras, si yo las mirara al microscopio, tienen este aspecto. Van a tener una parte que es más gruesa y otra parte que es más delgada, filamento grueso y filamento delgado. Como esto aquí va a quedar más acumulado, se verá más oscuro, como esto que aquí más despoblado, se verá más blanco. Y por eso va a tener ese aspecto de estría. Cuando se determine entonces no. Si lo miráramos acá al microscopio, esto ya más chiquitico, filamento grueso, aquí filamento delgado, vean que queda un espacio acá. Si yo disminuyo este espacio, este de aquí hasta acá, disminuyo la longitud de esto que se llama el sarcómero, disminuyo la fibra, el fascículo, el músculo y tengo una contracción del tamaño. Si separo esto de acá, entonces ya tendré mucho relajación. Eso es lo que está haciendo este sistema en forma continua. Al microscopio se ve así. Entonces aquí estaría este disco seco que se separa acá y aquí donde se concentran más proteínas y estará más oscuro. Y aquí que está más despobladito, estará más claro y por eso es escrito. ¿Qué proteínas podemos encontrar en el músculo? Tres grandes tipos de proteínas. Primero, estas proteínas. Cuando hablo de estas proteínas son las dos proteínas que sí o sí se tienen que unir, se tienen que acoplar para que ocurra la contracción. Sí o sí. Es imposible pues que si estas dos no se unan, después de la laminar, contráctiles. Segundo grupo, las reguladoras. Regulan la contracción. Contribuyen a que la contracción se dé, pero directamente no la extensión. Entonces, las reguladoras. Y estas tienen que ver con que el edificio llamado fibra muscular no se desbarate. La fibra muscular. Primero, proteínas contráctiles. Entonces, las proteínas contráctiles son la miosina y la actina. Son estas dos, y nada más que estas dos. Son las únicas que son actina y miosina. ¿Qué necesitan para poder que se dé la contracción? Energía. Vamos con las características. Esto. Miosina. ¿Qué me va a formar? El filamento grueso. Aspecto de la miosina, como una varilla y por aquí tiene un par de cabezas. Algunos textos dicen parece patas de insecto, otros dicen parece palos de golf, otros dicen entonces parecen aquí como bastones. Entonces esta parte aquí, que es una parte rígida, esta parte aquí de las cabezas, eso se va a denominar miosina. Y estas son muchas miosinas juntas, son el filamento grueso. Segunda proteína, bueno, allá lo dejé como que aquí está, un palito y aquí con un par de abejas, haciendo de la miosina. La segunda, la actina. ¿Qué caracteriza a la actina? Aquí la dejé también en globitos rojos. Son una cadena globular, es cadena y son globitos. Ahí tendríamos una cadena de globos, una cadena globular. Esa es la otra que tiene que ver con la contracción. Entonces tendremos las dos, actina y miosina. Las siguientes dos, las que regulan. De las que regulan son, tendremos acá, troponina y tropomiosina. Esta es una globular en forma de cadena. ¿Qué proteína es esta? Actina. Y esta viene aquí y tiene estas cabecitas. Miosina. Miosina. Entonces, estas dos se tienen que unir. Pero miren que en la actina viene cubierta como si fuera por una cinta, como si fuera una trenza con esta decoración. Entonces, esta cinta, que viene por acá, que es la cinta que es moradita, esa cinta se llama tropomiosina. Pero miren que en esa cinta existen unos puntos
en los cuales está como mucho más gordito. Acá. Esos puntos se llaman troponina. Y ahorita les explico cómo funciona esa regulación. Como estas dos vienen juntas, la cinta y estos puntos de aquí, por eso esto se le llama el complejo troponina. Están estrechamente enlazadas con la y con la actina. Actina, esta que vendría siendo la troponiosina, acá, y estos puntos, troponina. Esta, con dos cabezas, ¿cuál es? Miosina. Miosina. ¿Contráctil o reguladora? Contráctil. Contráctil. ¿Listo? Y aquí hay muchas miosinas. Estas globitos. Actina. Actina. Entonces la actina es otra contráctil. Y miren aquí, las reguladoras. Troponiosina y troponiosina. Aquí las tendríamos las dos. El punto grueso y la actina con las demás y la punto delgado. El tercer grupo es un combo de 5. Este combo de 5, triptina, miosina, neurina, distrofina y desmina, son proteínas que sirven para evitar que la fibra muscular se desbarate. Acá, por ejemplo, neulina es como este cableado aquí para impedir que la actina no esté por ahí como mal armada. Estando aquí. Esta de aquí del centro, miosina, está permitiendo que esta está permitiendo que la música esté estable. Esto de aquí lo estabiliza la distrofina. Entonces, cualquiera de estas 5 lo que está haciendo es estabilizar, impedir que la fibra muscular se desbarate. Entonces tendríamos, ¿qué se necesita para la contracción? Si yo estoy haciendo aquí este movimiento con este músculo agonista, es acá lo que estoy haciendo es disminuyendo la longitud del sarcómero, estoy disminuyendo este espacio, estoy acercando la miosina con la actina. Si hago relajación, separo este espacio del sarcómero y eso es lo que estoy ocurriendo. Parte de la contracción y otra parte. Entonces, eso es lo que está haciendo constantemente. Es un proceso muy rápido. Dicen cuántas órdenes estoy dando aquí para contraer y relajar diferentes grupos musculares. Entonces íbamos en nuestra historia acá. Hay una neurona, libera acetilcolina, esa acetilcolina llega al espacio sináptico y se pega a su receptor. Cuando se pega a su receptor, lo que entra es ¿qué sustancia? Acetilcolina. ¿Qué entra? Acetilcolina Acetilcolina no entra. Sodio. Ah. Entra sodio. Pero lo que está entrando es sodio. ¿Qué carga eléctrica tiene el sodio? Positiva. Entonces lo que ocurre aquí es que como estas cargas positivas comienzan a ir pasando aquí a través del sarcoleno, se van metiendo por acá con los túbulos T y cuando llegan a esta parte entran en contacto con el retículo sarcoplasmático. Este es el retículo sarcoplasmático. ¿Qué hay dentro del retículo sarcoplasmático? Calcio. Entonces el calcio se libera. ¿A dónde se libera el calcio? ¿A qué parte de la célula? ¿Cómo llamas vos? Casi. Sarcoplasma. Se libera el sarcoplasma. Pues aquí se libera el calcio en el sarcoplasma y eso está llegando hacia esta región. ¿Qué sigue? Sigue todo un proceso que está en esta imagen en torno. Cuando encuentren esta figura es un resumen de esta última parte de la clase. ¿Qué dice la figura? Que hay una neurona, un impulso nervioso, llega hasta acá, y cuando llega hasta acá se libera acetilcolina. Se va a pegar a su receptor, y ese receptor permite que entre sodio. Cuando entra sodio, esto está llenando cargas positivas, pasa por los túbulos T, entra en contacto con el retículo sarcoplasmático, se libera calcio, a eso que es el sarcoplasma. Ese calcio va a llegar aquí a las uniones que existen entre la miosina y la actina. Pero hasta ahí llevamos la historia. ¿Cómo actúa? Pues entonces aquí ya necesitamos un par de modelos. Y un saco. Necesito un saco.
dos proteínas contractiles. Una proteína globular en cadena que me va a formar el filamento delgado. Nombre de esta proteína. Actina. ¿Sí? Y tengo una proteína que tiene dos cabezas y que me va a formar el filamento grueso. ¿Qué proteína es esta? Sí, entonces tendríamos filamento delgado, filamento grueso. Sí, pero las dos se tienen que acoplar, es decir, las dos se tienen que unir aquí así para poder que ocurra la contracción. Este espacio está separado, pero cuando se acople, entonces disminuyo la longitud del sarcómero y ya tengo la contracción, porque disminuí. Si se necesito que se separen, entonces necesito romper aquí, necesito romper este enlace. Entonces, ellas dos son las proteínas contráctiles. Debe existir una que esté haciendo entonces la regulación. La regulación, primero, una cinta. Esta cinta vendría siendo esa que aparece allá en verde, que es la negra, que vendría siendo la tropomiosina. Entonces, esto es una cinta que es la tropomiosina. Activa. Le meto esta parte de acá, que es la tropomiosina. Viene cubriendo esta parte. El borrador es un punto de bloqueo, la troponina. Entonces, esto de aquí me está impidiendo que exista el acoplamiento. O sea, puede tratar, sí, puede ser como la canción de Bill. Tú me puedes provocar, pero eso no quiere decir que para la cama voy. Puede existir provocación, pero no va a existir acople. ¿Por qué? Porque tengo un bloqueo. Ese bloqueo se llama troponina. Está aquí. ¿Qué es lo que hace el calcio? El calcio llega hasta acá y desbloquea el punto de unión. ¿Sí? Si desbloqueo el punto de unión, ya se pueden acoplar aquí este par, ¿sí? Y ya puedo hacer la contracción. Entonces aquí tendríamos esta parte. Si vuelvo y quito el calcio de acá, vuelve y esto se reposiciona, la troponina queda bloqueando el punto de contacto. Es imposible que estos dos se puedan acoplar. Por eso, estas dos de acá son reguladoras. Directamente no están haciendo la contracción, están facilitando, regulan, pero ellos dos son los que se tienen que acoplar. Entonces vamos a estar. Muchas gracias. ¿Saben qué me estaba haciendo cuando me agarró la mano? ¿Cómo? Digamos aquí, calcio, entonces el calcio llega hasta acá. Complejo troponina, tropomiosina. Cuando llega aquí hasta esta parte verde, se desbloquea y ya puedo tener la unión, que es lo que están mostrando acá. Que llega el calcio se pega aquí, está mostrando el calcio con estas bolitas violeta, se pega esto azulito, mueve, rota, y aquí esto ya se une y se disminuye la longitud del sarcómero, la fibra, el fascículo, el músculo, Si yo necesito relajar el músculo, ¿qué necesito quitar de acá? El calcio. Entonces el calcio lo tengo que volver a guardar acá en el retículo sarcoplasmático. ¿Cómo? Eso necesita energía, necesito ATP. Entonces, volver a meter el calcio acá, necesito ATP. Si una persona fallece, muere, lo que no tiene es ATP. Pero una persona que fallece se está volviendo rico. No es que esté haciendo contracciones, sino que los músculos que tenía contraídos, por ejemplo, tengo una gran cantidad de músculos contraídos en la espalda que me permiten la posición de estar derecho. Entonces, esa gran cantidad de músculos que están contraídos, no les puedo quitar el calcio, o sea, las uniones ya están hechas y no les puedo quitar el calcio porque la persona murió y no tiene ATP. Entonces, eso va a seguir contraído. Entonces, un muerto inicialmente se va a colocar rígido, es las primeras 24 horas. Si yo le muevo la articulación, él no se va a volver a colocar rígido, sino que queda flácido. Y a medida que vaya pasando el proceso de muerte, cuando se descompongan las bacterias se van destruyendo las proteínas, las estructurales, y el cuerpo ya quedará completamente flácido. Pero las piedras de cuerpo muerto, inicialmente rígido, es por eso, porque no tiene ATP y no tiene como volver a meter el calcio. Entonces, para poder relajar el músculo, necesito volver a hacer esta parte de aquí y aquí arriba. ¿Qué necesito hacer? Para poder que el músculo quede en relajación. Aquí en las sinapsis. ¿Qué necesito hacer para que el músculo se relaje? Casi. Acetilcolineridasa. Usar la acetilcolinesterasa.
para poder hacer que esto no funcione, que la acetilcolina no esté y no se pueda dar todo este proceso. Entonces así es como va funcionando la contracción y la relajación muscular. Este proceso, ustedes están viendo acá, de cómo hago este movimiento del músculo para acortarlo, para acortar el fascículo, para acortar las fibras, pues depende de una neurona. Esta neurona está liberando un neurotransmisor, ¿cuál? Acetilcolina, se libera el espacio sináptico, se pega a su receptor. Cuando pega a su receptor, ven que hay una oleada que va pasando por acá. Esa oleada es una carga eléctrica del sol. La máquina va por los núcleos T, llega hasta esta malla, que es el retículo sarcoplasmático. Se libera todos estos punticos transparentes, plateados que ven por acá, es calcio, y el calcio se pega acá. Esto viene siendo la miocina, las dos cabezas, y acá la actina. Entonces miren cómo, cuando llega, miren cómo la miocina camina sobre la actina, porque se desbloquean los puntos. Entonces, al caminar, disminuye esta longitud sarcoplasmática, pero la contracción. Relajarse implica desbloquearse. Volver a volver. Con la troponina. Necesito energía, por eso estoy con la mitocondria, para producir entonces A. Y eso es lo normal, pero también me puede explicar enfermedades. Miren cómo hay enfermedades en las cuales el párpado se puede ir cayendo y eso depende de problemas de los neuromusculares. ¿Sí? Una, que lo leerán luego, miastenia gravis. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad que tiene un compromiso ocular y su defecto, su alteración, luego lo entenderán, pues depende de comprender cómo funciona la unión neuromuscular, una de tantos. Hemos visto entonces que este sistema sirve para proteger diferentes cosas que están acá y que es parte de lo que nosotros somos día a día. De todo esto ahora entonces fui la próxima semana. Seguimos con